Si estás aprendiendo español, es normal que busques canciones en español para tratar de mejorar tu fluidez. Mi trabajo hoy es ayudarte a desenterrar la buena música en nuestro idioma que sí existe y merece ser más conocida por los estudiantes de español. Empecemos con la zarzuela. La zarzuela es básicamente la ópera española. Incluso si tú dices, no me gusta la ópera es muy aburrida, especialmente la ópera italiana. Bueno, déjame decirte que la zarzuela, la ópera española, es súper divertida. Te va a parecer bastante entretenida. El canal de YouTube Teatro de la Zarzuela contiene grabaciones completas de presentaciones de zarzuelas desde Madrid, España. Estas grabaciones tienen subtítulos, lo cual te va a ayudar mucho a entender lo que están cantando y lo que están diciendo los artistas. Te recomiendo empezar con la zarzuela El Barberillo de Lavapiés. En esta divertida comedia, un barbero llamado Lamparilla está enamorado de una chica llamada Paloma. Pero la historia en realidad no es tanto sobre el romance entre ellos, sino más bien porque ellos se ven involucrados en un complot con personas de la nobleza española para tratar de cambiar al primer ministro de España. En la descripción encontrarás un enlace a esta zarzuela. Te recomiendo mucho verla. Ahora vamos a cruzar el Océano Atlántico para hablar de una cantante de México. Julieta Venegas es de largo la cantante que más recomiendo a mis estudiantes de español. Aunque es cierto que Julieta Venegas incluye temas de romance en sus canciones, no son como otras canciones de romance que siempre son sobre «Ay, te fuiste, me dejaste, no puedo vivir sin ti». No es así. La música de Julieta Venegas es un tono mucho más ligero, más amigable, y ella tiene una pronunciación súper clara, así que recomiendo muchísimo que escuches la música de Julieta Venegas. Vamos a hablar ahora del grupo sueco ABBA. Aunque te parezca increíble, ABBA grabó un álbum completo de música en español. Pocas personas saben esto, pero sí, ABBA grabó canciones como Fernando, Chiquitita, Mamma Mía en español. Este álbum se llama Gracias por la música y puedes encontrarlo en Apple Music. La canción más popular de este álbum de ABBA es sin duda la canción Chiquitita. Y esta es una canción que tiene una carga emocional muy fuerte para las personas que hablamos español. De hecho, si tú vas a los comentarios en YouTube sobre esta canción, te vas a dar cuenta de que para algunas personas esta canción trae recuerdos, por ejemplo, de que la mamá o el papá les cantaba esta canción cuando ellos o ellas eran pequeños y quizás su papá y su mamá ya no está. Y de hecho es muy apropiado que ABBA haya cantado la canción Chiquitita en español porque chiquitita es una palabra en español. Ahora hablemos un poco del rock en español. Un grupo es particularmente importante en el rock en español y ese grupo es Soda Stereo. Quizás has escuchado de este grupo argentino. La música de Soda Stereo, aunque es muy buena, sinceramente no es recomendable para estudiantes de español. ¿Y por qué? Porque la música de Soda, mejor dicho, la letra de las canciones de Soda es demasiado poética. De hecho, sinceramente no tiene mucho sentido. Por ejemplo, una canción muy famosa de ellos es de música ligera y en esta canción la primera línea es Ella durmió al calor de las masas. ¿Qué quiere decir eso? Es una letra tan extraña que hasta hay memes sobre eso. Así que sí, es buena música para escuchar, para volar, como dicen ellos, pero no es buena música para aprender español. Un tipo de música ideal, o mejor dicho, un tipo de letras de canciones ideal para ti sería canciones que siguen una historia. Y un ejemplo claro de eso sería la música de los Hombres G. Hombres G es un grupo de pop rock de España y las canciones de ellos normalmente cuentan una historia. Por ejemplo, Marta tiene un marcapasos, es una canción muy buena y tiene una historia muy loca, muy surreal. Otra canción similar es El ataque de las chicas cocodrilo, que también cuenta una historia muy extraña sobre un chico que va a una discoteca y una chica cocodrilo le muerde las piernas.
Hombres G hace un tiempo hizo un concierto en México con otro grupo de rock, un grupo de rock argentino llamado Los Enanitos Verdes. Y dentro de este concierto, Enanitos Verdes cantó una canción llamada El extraño de pelo largo. El extraño de pelo largo es otro ejemplo de una canción que tiene una historia y es un tipo de canciones que yo recomiendo para aprender español. Así que busca El extraño de pelo largo de Los Enanitos Verdes. Pero volvamos a España. En España el grupo Mecano es otro grupo súper bueno, súper popular. Y una canción que te recomiendo porque tiene una historia es la canción Me colé en una fiesta. Es sobre una persona que entra a una fiesta y ahí conoce a una chica. Y ahora te voy a hablar de mi canción favorita para cantar en los karaokes. Balada para un gordo. Balada para un gordo es del dúo argentino Juan y Juan. Y esta canción es muy divertida. Es una canción que ellos le dedican a un amigo gordo. No sé si un amigo real o un amigo imaginario. Y este amigo gordo come demasiado, no quiere hacer ejercicio. Así que la canción es acerca de cómo este gordo está cansado de que todas las personas le digan haz dieta, haz ejercicio. El título de la canción, Balada para un gordo, y las primeras notas en piano de la canción son una parodia de una canción de milonga o tango llamada Balada para un loco, que de hecho también te recomiendo mucho buscar la canción original, Balada para un loco. La versión de Amelita Baltar, la versión cantada por ella, es particularmente buena. Y es una canción que, aunque tiene un vocabulario muy extraño, porque tiene mucho vocabulario argentino, mucha jerga argentina, me parece muy buena y es una de mis canciones favoritas en español. El grupo Juan y Juan, que acabo de mencionar, también tiene otra canción bastante divertida que se llama ¿Qué voy a hacer? Y esta canción es sobre ser pobre, sobre no tener dinero y no saber cómo pagar las cuentas, cómo pagar el gas, cómo pagar la energía eléctrica, la planilla del agua, etc. El vocabulario de esta canción es súper sencillo, súper simple y de hecho creo que es vocabulario muy útil porque habla sobre necesidades básicas como ponerle gasolina a tu auto o pagar las cuentas de tu casa. Otro grupo argentino que también tuvo una canción muy famosa, diríamos que es un one hit wonder porque no recuerdo otra canción famosa de ellos, es el grupo Los Auténticos Decadentes. La canción que los hizo famosos fue La Guitarra y esta canción es sobre un joven que no quiere tener una vida normal, no quiere trabajar, no quiere ir a estudiar y no se quiere casar. Creo que algunos se pueden sentir identificados con eso. Así que es otra canción muy divertida y te la recomiendo incluso para los karaokes. El grupo mexicano Café Tacuba es otro grupo súper popular, bastante no ortodoxo. De hecho, sus presentaciones son un poco extrañas. Y hay una canción de ellos particularmente buena. La canción se llama Volver a Comenzar. Esta canción fue incluida en el videojuego Little Big Planet. Si tú alguna vez has jugado Little Big Planet, entonces tú has escuchado esta canción. Volviendo a Argentina, una canción argentina súper buena es Se dice de mí. Esta canción salió por primera vez en una película argentina y la cantó por primera vez la cantante Tita Merello, o debería decir Tita Merello. Esta canción es muy divertida porque el tema de la canción es ser fea. Es cantada desde el punto de vista de una mujer fea pero popular. Es muy loco y de hecho esta canción fue reciclada, fue adaptada para la serie colombiana Betty la Fea. Betty la Fea, por cierto, es súper popular, súper influyente. De hecho, no baja del top 10 de Netflix. Sigue en el top 10 de Netflix durante años. Ahora hablemos de otra canción que es muy conocida porque todos la hemos escuchado, pero quizás pocas personas conocen el título. Y esta canción es El pájaro chogui. El género de esta canción es polka paraguaya o polka paraguayo, pero la canción fue escrita por un argentino. Sí, aunque parezca irónico. Y esta canción tiene una versión en español y una versión en guaraní, que es el idioma indígena de Paraguay.
Esta canción trata acerca de un indígena que se convierte en un pájaro, específicamente el pájaro chowí. Ahora, si alguna vez tienes ganas de salir a las calles, a tirar piedras y protestar contra el gobierno, creo que te gustará la música protesta. Y en América Latina hay mucha música para protestar. De hecho, hay un grupo chileno que se llama Quilapayún y tiene una canción que se llama El pueblo unido jamás será vencido. De hecho, creo que en las protestas del año 2019 en Chile se cantó esta canción. Y como todos sabemos, el deporte nacional en Chile es salir a las calles a protestar por cualquier motivo. No importa, el asunto es salir a las calles a protestar. Y ya que estamos hablando de Chile, el género nacional de Chile, el género musical nacional de Chile es la cueca. Puedes encontrar también cueca en Apple Music. Una canción con la que puedes empezar es la canción La Mariposa, que fue una canción cantada por la cantante chilena Violeta Parra. Y bueno, estas han sido algunas breves, pequeñas recomendaciones de música en español para que puedas ver que en realidad hay mucha variedad en la música en español. No todo es basura, no todo es esa basura que empieza con R y no todo es salsa, merengue, bachata, no. También hay otras cosas en América Latina y en España y hay música muy buena, aunque tus vecinos quieran hacerte creer lo contrario cuando ponen su salsa a todo volumen. Y Apple Music tiene una ventaja particular sobre Spotify y es que cuando tú escuchas una canción en Apple Music, puedes presionar un botón para ver la letra de la canción mientras está sonando. Así que es súper útil si estás tratando de memorizar una canción en español. Bueno, eso es todo. Deja abajo tus comentarios, deja tus críticas, porque estoy seguro de que este video no va a ser del agrado de todos. Y espero verte pronto en otro video.